a este canal. Yo soy Carito y el día de hoy quiero explicarte las reglas de Freestyle Slides. Si tú no sabes de qué se trata esta disciplina, te voy a dejar un pequeño videoclip por aquí para que sepas más o menos de qué se trata. Y esta disciplina se encuentra dentro del deporte de Freestyle Slalom, donde normalmente los patinadores o las patinadoras hacen distintas formas de frenado para poder pasar de un grupo a otro y así hasta la final. Pero tú no te preocupes, ahorita te voy a explicar absolutamente todo para que tú entiendas bastante bien esta disciplina. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video, pero antes dale like y suscríbete al canal para saber que te están gustando este tipo de videos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno amigos, vamos a comenzar con las reglas de Freestyle Slide. Si tú no sabes de qué se trata esta disciplina, bueno, ahorita yo te voy a explicar. Y lo que normalmente se hace son distintas categorías de frenados o de derrapes para saber quién es el mejor competidor. Normalmente en una competencia se hacen pequeños grupos de 4 patinadores donde tendrán que hacer varias rondas para vencer a sus oponentes, y los mejores 2 patinadores que hayan hecho sus mejores ejecuciones serán los que pasen a la siguiente ronda. La categoría o ranking siempre está hecha a comparación directa entre los competidores, es decir, que los jueces van a estar ahí revisando siempre cada uno de los slides o combos de slides que hayan hecho los patinadores para saber cuál va a ser el ranking o la categoría que tenga cada uno. La línea siempre tenemos una línea de inicio, después vamos a tener un área de arranque o velocidad y por último va a estar el área donde podrás hacer tu slide o tu derrape o frenado, como lo llames tú. Para nuestra área de arranque vamos a tener 25 metros donde vamos a poder tomar todo el impulso que necesitemos para ejecutar correctamente nuestro slide o derrape o frenado, como tú lo llames. Para hacer nuestro derrape o slide vamos a tener 15 metros donde vamos a poder ejecutar cada uno de nuestros slides en rondas diferentes. Normalmente tenemos 3 rondas que van a ser tomadas en cuenta, la otra pasas 4 rondas y solamente se van a tomar en cuenta las 3 mejores. En la final es diferente, ya que vas a pasar 5 rondas y solamente las 4 mejores serán tomadas en cuenta. Por supuesto que las rondas anteriores en tus grupos anteriores no van a ser tomados en cuenta, solamente el grupo en el que estás será el válido. Para los requerimientos técnicos dentro de un freestyle slide siempre se toma en cuenta la distancia y la calidad de tu derrape, también se toma en cuenta la continuidad y la fluidez, el control de tu cuerpo y por supuesto la variedad de los trucos que puedas ejecutar dentro del área de slides. Para la calidad de un freestyle slide siempre se toma en cuenta el control desde el inicio de la línea hasta el final de ella, y es preferible un slide corto pero 100% dominado a un slide totalmente largo pero que haya colapsado el patinador al final de la línea. Y por último, un combo o más slides en transición que no debe exceder la transición de 1 metro, siempre debe durar mínimo 2 metros el slide. Es decir, que vas a hacer un combo, tienes 2 slides, vas a hacer 2 metros por slide y la transición de ellos no debe durar más de 1 metro entre cada uno. Para las penalidades dentro de una competencia de Freestyle Slide siempre se va a tomar como nulo tu truco si es que te tropiezas o te caes o inclusive llegas a tocar el suelo con las 2 manos, tu truco será tomado como nulo. Si llegas a caerte o a desbalancearte y tocas el suelo con una sola mano, tu truco se va a tomar en cuenta, solamente que van a bajar el gradual técnico de tu Freestyle Slide. Y por último, si un competidor o una competidora llega a repetir varias veces un mismo truco o combo de trucos en un grupo, solamente la mejor ronda será la que se tome en cuenta para ese grupo. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Si tú quieres saber un poquito más de los detalles de esta disciplina, te dejo en la cajita de descripción el link de la página oficial donde publicaron las reglas, que la actualización más reciente es la del 2017. Y bueno, te mando un beso, que tengas muy bonito fin de semana. Dale like, suscríbete y comparte este video con todos tus amigos patinadores para que sepan más de esta disciplina. Te mando un beso y nos vemos el próximo jueves. ¡Mua!